A los ojos de todos, era solo una mansión vieja al borde del lago, cubierta de hiedra y recuerdos que parecían gritar desde las paredes. Pero lo que de verdad la hacía temible era su dueño, don Ernesto Salazar, un hombre de 78 años que había perdido a su esposa y a su hija hacía décadas, y que desde entonces había jurado no volver a escuchar música ni permitir que nadie tocara el piano del salón principal. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Las enfermeras anteriores habían durado días, a veces horas. El dinero no era problema, la paciencia sí. Nadie aguantaba su carácter. Nadie, hasta que Lucía Navarro aceptó el trabajo. Lucía tenía 49 años, una enfermera acostumbrada a cuidar cuerpos frágiles, pero también silencios. Viuda, con un hijo ya adulto que apenas la llamaba, había aprendido que el cuidado no siempre era correspondido, pero sí dejaba huellas invisibles. Por eso, cuando la agencia le habló de aquel anciano insoportable, no dudó. No buscaba un empleo, buscaba propósito. El primer día, el aire de la casa era pesado, como si cada mueble tuviera prohibido moverse. Los retratos familiares miraban desde las paredes, cubiertos de una fina capa de polvo. En uno, una mujer joven sonreía con un vestido de flores. En otro, una niña sostenía una partitura. Lucía notó que todos los relojes estaban detenidos a la misma hora, 7:15 de la tarde. No preguntó por qué. Sabía que las casas también guardan secretos. Ernesto la recibió sin mirarla, apenas asintiendo desde su sillón de cuero. Su mano temblorosa sostenía una taza de café frío. El silencio era su idioma. Lucía lo respetó. Preparó su medicina, organizó la despensa, ventiló las habitaciones, y cuando todo estuvo en orden, se permitió observar el piano cubierto con una sábana gris. Era un mueble hermoso, de madera oscura, con un jarrón vacío encima. No entendía cómo alguien podía tener algo tan bello y condenarlo al olvido. El primer atardecer, el lago se volvió dorado. Lucía abrió las cortinas del salón y por un instante la luz tocó las teclas cubiertas. Ernesto frunció el ceño. No dijo nada, pero su respiración se agitó. Ella comprendió que había cruzado una frontera invisible. Cerró las cortinas sin protestar. Esa noche, mientras revisaba su temperatura, vio que en su mesita de noche había una foto enmarcada, la misma niña del retrato del salón, pero ahora de adolescente, con un diploma de música en la mano. Lucía sonrió con ternura. Ernesto apartó la mirada. El silencio volvió a llenar el cuarto. Los días pasaron con una rutina casi mecánica. Desayuno a las 8, medicinas a las 10, paseo corto al jardín cuando el clima lo permitía. Ernesto rara vez hablaba. Si lo hacía, era para corregirla, que el té estaba demasiado caliente, que las flores olían demasiado fuerte, que el viento entraba demasiado por la ventana. Lucía no respondía. Solo escuchaba. Había aprendido que el silencio de los ancianos es una forma de defensa. Lo que callan suele doler más que lo que gritan. Una tarde, al revisar el botiquín, encontró una caja pequeña al fondo del armario. Dentro había una pulsera rota, una partitura amarillenta y una nota escrita con letra temblorosa. Para cuando tenga el valor de escuchar de nuevo. Lucía sintió un escalofrío. Guardó la caja en el mismo lugar y no dijo nada. Pero desde ese día, algo cambió en su mirada. Comenzó a notar pequeños detalles. El modo en que Ernesto miraba por la ventana cada vez que escuchaba el eco de un motor en la carretera, como si esperara a alguien que nunca llegaba. El temblor de sus manos cuando el reloj del comedor marcaba las 7:15. La forma en que evitaba pasar por el pasillo donde estaba el piano. El tiempo en la casa parecía suspendido. Y sin embargo, había algo que latía todavía. Un hilo invisible que unía todo, como una melodía que había quedado inconclusa. Una noche, el viento sopló con fuerza. La tormenta golpeaba los ventanales y la luz se fue por unos segundos. Lucía subió las escaleras con una linterna y lo encontró despierto, sentado en el borde de la cama, mirando la oscuridad con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No lloraba. Solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación trajera un recuerdo que pesaba demasiado. Al día siguiente, mientras él dormía, Lucía bajó al salón. Se acercó al piano y retiró la sábana con cuidado. El polvo voló como si el aire contuviera años de memorias dormidas. Pasó la mano por las teclas. Algunas estaban amarillentas, otras frías como mármol. Sin pensarlo, tocó una nota suave. El sonido fue tan leve que apenas llenó el espacio, pero bastó. Desde el piso de arriba, un golpe seco.
Ernesto había lanzado su bastón contra el suelo. Lucía corrió hasta su habitación. Él la miró con rabia, pero detrás de esa rabia había miedo. No el miedo a ella, sino a lo que había escuchado. A lo que había despertado. Esa noche no durmieron. Él permaneció sentado, mirando el lago por la ventana. Ella se quedó en la silla, a su lado, en silencio. No dijo una sola palabra. Pero entendió algo que ningún médico ni cuidador había visto antes. Aquel hombre no temía a la música. Temía a recordar. Al amanecer, el sol entró por las cortinas. Lucía preparó el desayuno y bajó al salón. Frente al piano, se detuvo y observó el reflejo del lago en las teclas. Sabía que la historia de ese instrumento era también la historia del hombre que cuidaba. Y aunque aún no comprendía por qué la música lo destruía, sintió que estaba a punto de descubrirlo. Esa mañana, cuando él bajó con su bastón, por primera vez en semanas, no le dio órdenes ni la criticó. Simplemente pasó junto a ella y se quedó mirando el piano sin tocarlo. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que Lucía no alcanzó a oír. Pero en su mirada, por un instante, ya no había furia. Solo una tristeza tan profunda que pedía ser escuchada. Lucía comprendió que no estaba ahí para curar un cuerpo enfermo. Estaba ahí para despertar un alma dormida. El amanecer siguiente fue distinto. El aire en la casa del lago tenía una calma que no se sentía en semanas. Lucía preparó el desayuno en silencio, escuchando el murmullo del viento entre los árboles, el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. Todo parecía igual, pero algo invisible se había movido la noche anterior. Ernesto no bajó a desayunar. Desde la escalera, Lucía escuchó el leve rasgueo de una silla al moverse. Subió despacio, sin hacer ruido. Lo encontró en su estudio, revisando papeles amarillentos y fotografías que parecían salidas de otra época. En una esquina, una caja de madera abierta dejaba ver partituras, recortes de periódico y cintas de concierto. Él no la miró, pero ella entendió que la tormenta interna seguía ahí, latiendo bajo la piel. Durante todo el día, el silencio se volvió más denso. Lucía sentía que la casa misma la observaba, esperando algo. En cada paso crujía la madera, en cada rincón había huellas de una vida detenida en el tiempo. La foto de la joven del diploma seguía sobre el piano, pero ahora parecía distinta. Como si supiera que su secreto estaba a punto de ser revelado. Esa tarde, Lucía salió al jardín para podar las rosas. El reflejo del lago era perfecto, como un espejo inmóvil. En medio de esa quietud, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un golpe de piano. Suave, tembloroso, casi imperceptible. Volteó hacia la ventana y vio a Ernesto sentado frente al instrumento, con la mano derecha suspendida sobre las teclas. Tocaba solo una nota, una y otra vez, como si intentara recordar algo que su cuerpo había olvidado. Lucía no se acercó. Lo observó desde afuera, sabiendo que ese instante era sagrado. El sol caía lentamente y las sombras alargaban los recuerdos. Cuando al fin él se levantó y cubrió nuevamente el piano, ella comprendió que no se trataba de curiosidad. Era un duelo. Algo dentro de ese hombre estaba pidiendo permiso para sanar. Esa noche, mientras preparaba su medicina, vio sobre la mesa la partitura que había encontrado días atrás. Estaba abierta, y junto al título Canción para Clara, había una dedicatoria en letra temblorosa. Para mi hija, la única melodía que mi corazón jamás podrá olvidar. Lucía sintió un nudo en la garganta. La verdad comenzaba a dibujarse con dolorosa claridad. Clara, el nombre de su hija. Esa debía ser la razón del silencio, del reloj detenido, del piano cubierto. Desde el pasillo, la vio dormirse frente a la ventana, con la foto de la joven entre las manos. Sus párpados se movían rápido, como si soñara con los sonidos que tanto había intentado olvidar. Lucía apagó la luz con cuidado. No era momento de despertar fantasmas. Pero sí de prepararse para enfrentarlos. Los días siguientes pasaron con una extraña serenidad. Ernesto comía más, caminaba más tiempo por el jardín. A veces se detenía frente al lago y permanecía quieto durante minutos, observando el reflejo del cielo. Lucía comprendió que los recuerdos comenzaban a respirarle otra vez, y aunque no hablaba de ellos, cada gesto era una confesión muda. Una tarde, mientras limpiaba la sala, una vecina se acercó a la verja. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido y una mirada que mezclaba ternura con respeto. Se presentó como doña Teresa, la única que aún visitaba de vez en cuando. Contó, sin que Lucía preguntara,
lo que muchos ya sabían pero nadie se atrevía a repetir frente al anciano. Hace más de 20 años, Ernesto había perdido a su hija Clara en un accidente de carretera. Ella regresaba de un recital en la ciudad cuando el automóvil patinó por la lluvia y cayó al lago. Nunca la encontraron. Solo hallaron flotando el estuche del violín y una hoja de partitura manchada de barro. Desde entonces, Ernesto no volvió a escuchar música. Mandó cubrir el piano, retiró todos los relojes y se encerró en la casa donde todo le recordaba a ella. El reloj se había detenido el día del accidente, a las 7:15 de la tarde. Lucía escuchó en silencio. Ahora comprendía la dimensión de aquel dolor. No era terquedad, era supervivencia. Un hombre que amaba tanto había tenido que aprender a callar para no morir en su propio eco. Esa noche, cuando la vecina se fue, Lucía se quedó mirando el lago desde la ventana. La superficie reflejaba la luna como si fuera un espejo líquido. Imaginó a Clara tocando su violín en algún lugar más allá del agua, y sintió un escalofrío de ternura y tristeza mezcladas. El viento trajo un sonido leve, una cuerda vibrando, un recuerdo que parecía respirar entre los árboles. Lucía cerró los ojos. A veces, el dolor deja señales cuando está listo para ser escuchado. Durante la madrugada, un ruido la despertó. Bajó las escaleras y lo vio otra vez frente al piano. Esta vez no tocaba. Solo tenía las manos sobre la tapa cerrada. Parecía hablarle en silencio, como quien pide perdón a algo que ya no puede responder. Lucía no intervino. Se quedó en el umbral, observando al anciano que, sin saberlo, comenzaba a reconciliarse con su pasado. Al día siguiente, algo cambió definitivamente. Ernesto aceptó salir de la casa. Lucía lo llevó hasta la orilla del lago, donde el viento olía a humedad y los juncos se mecían suavemente. Él se detuvo junto a un árbol inclinado, respiró hondo y miró el agua con los ojos brillantes. Lucía comprendió que ese era el lugar. Allí donde el silencio comenzó, también debía comenzar el perdón. Sin decir nada, el anciano arrojó una pequeña piedra al lago. Las ondas se expandieron lentamente hasta perderse. Por primera vez en años, sonrió apenas. Era una sonrisa rota, pero real. Lucía, a unos pasos, entendió que aquel gesto mínimo era el inicio de algo mucho más grande. Quizás el corazón de ese hombre, al igual que el piano cubierto, todavía podía volver a sonar. El viento se llevó una hoja de partitura que había caído de su bolsillo y la hizo flotar sobre el agua. Lucía la observó alejarse, y sin saber por qué, sintió que algo en su propia vida también comenzaba a sanar. Esa tarde, antes de dormir, encendió una vela y dejó la puerta del salón entreabierta. Sabía que el siguiente paso sería doloroso, pero inevitable. Porque ninguna herida se cierra sin antes escuchar la melodía que la abrió. El amanecer trajo una quietud distinta. El lago, tan calmo como un espejo, reflejaba un cielo gris perlado. Parecía un día cualquiera, pero en el aire se percibía algo nuevo, un temblor invisible, una expectativa contenida. Lucía se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana sintió una presencia viva en la casa, un pulso que iba más allá del reloj que finalmente había vuelto a andar. El sonido rítmico del tic-tac llenaba el pasillo. Era tenue, casi tímido, como un corazón que aprendía otra vez a confiar. Ernesto aún dormía. Su respiración era lenta, pausada, pero tranquila. Lucía lo observó unos segundos antes de bajar al salón. En el aire flotaba un olor a madera, a polvo viejo, a historia. La vela que había dejado la noche anterior se había consumido por completo, dejando una cera endurecida sobre el mantel del piano. El instrumento seguía descubierto. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas, iluminando las teclas con un resplandor dorado. Lucía se acercó despacio, casi con reverencia. No era pianista, nunca lo había sido, pero algo dentro de ella la empujaba a acercarse, como si aquel objeto guardara no solo el alma del anciano, sino también algo de la suya. Apoyó la mano sobre la superficie fría de la madera. El tacto era firme, sólido, pero también frágil. Sintió el temblor de los años en el barniz agrietado, como si cada marca guardara una historia que pedía salir a la luz. No pensaba tocar. Solo mirar. Sin embargo, sus dedos comenzaron a deslizarse sobre las teclas, y de pronto, sin planearlo, una nota escapó. Fue un sonido breve, casi un suspiro. Y luego, otra. 2 notas sueltas que flotaron en el aire antes de desvanecerse. El eco viajó por los pasillos y subió por la escalera. Lucía no lo sabía, pero en el cuarto del segundo piso, Ernesto abrió los ojos.
El sonido había atravesado su sueño, devolviéndolo al presente como un golpe suave, pero certero. Lucía mantuvo la respiración. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Cerró los ojos y volvió a presionar una tecla, esta vez más segura. Una melodía incompleta comenzó a tomar forma, temblorosa, como si intentara recordar su camino. Era la misma que había visto escrita en la partitura, Canción para Clara. No sabía leer música, pero había memorizado el dibujo de las notas, la curva del pentagrama, el modo en que las líneas ascendían y descendían como una respiración. Tocó por instinto, más con el alma que con las manos. El sonido llenó el salón, viajando hacia las paredes, acariciando los retratos, despertando los rincones dormidos. Era una música incompleta, pero verdadera. Y en esa imperfección, había belleza. Ernesto descendió lentamente la escalera. Sus pasos eran lentos, arrastrados, pero firmes. Lucía lo sintió antes de verlo. El aire cambió. La habitación se volvió más fría. Supo que estaba detrás de ella. No se giró. Siguió tocando. El anciano se detuvo al pie de la escalera, con las manos temblando sobre el bastón. Cada nota era un latido que abría una grieta en su pecho. No recordaba cuándo había sido la última vez que había escuchado esa melodía. Quizás la noche del accidente. Quizás unos minutos antes de que el reloj se detuviera para siempre. El sonido del piano lo envolvió por completo. Era como si Clara estuviera allí, en el salón, riendo, tocando con esa pasión que llenaba toda la casa. Por un instante, la vio. La vio corriendo por el pasillo, girando sobre sí misma con su vestido blanco, deteniéndose para decirle algo que nunca alcanzó a escuchar. Y luego, el sonido de la lluvia. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. Lucía seguía tocando, ajena a la tormenta interna que había despertado. La melodía se volvió más clara, más definida. Cada nota parecía desprender un fragmento de luz. Los retratos parecían brillar bajo esa música, y el reloj del salón, aquel que llevaba 20 años detenido, marcó con firmeza las 7:16. El tiempo, al fin, seguía su curso. Ernesto dio un paso al frente. El bastón golpeó el suelo con un sonido seco. Lucía, aún con las manos sobre el teclado, sintió su presencia justo detrás. El aire se volvió pesado. Quiso hablar, disculparse, explicar. Pero no hizo falta. El anciano apoyó una mano sobre su hombro. Sus dedos temblaban, pero su respiración era estable. Ella no se movió. Juntos, permanecieron así mientras la última nota se desvanecía lentamente en el aire. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier sonido. Era un silencio distinto, no de negación, sino de aceptación. El tipo de silencio que llega cuando el alma, por fin, entiende. Ernesto caminó hasta el ventanal y observó el lago. Lucía lo siguió con la mirada, sin atreverse a interrumpir. El agua estaba quieta, pero reflejaba un resplandor suave, como si también escuchara. Durante unos minutos, el anciano permaneció inmóvil, hasta que un suspiro profundo le sacudió los hombros. Fue entonces cuando comenzó a llorar. No de la forma dramática y sonora en que lloran los niños, sino con ese llanto silencioso de los adultos que llevan demasiado tiempo conteniéndose. Las lágrimas corrían despacio por su rostro, y cada una parecía borrar un año de peso, un año de dolor. Lucía comprendió que había presenciado algo sagrado. No el llanto de un hombre, sino el renacimiento de un alma. El resto del día transcurrió en calma. Ernesto no pronunció palabra, pero se quedó en el salón, sentado junto al piano, observando el lago a través del vidrio. Lucía lo acompañó en silencio, sirviéndole té, encendiendo una vela, sin romper el hechizo que flotaba entre ellos. Al caer la tarde, el sol tiñó el cielo de naranja y dorado. El reflejo del agua se mezclaba con la luz del fuego y convertía el salón en una pintura viva. El anciano tomó la partitura y la extendió sobre sus rodillas. Sus dedos siguieron las líneas con lentitud, reconociendo los trazos que él mismo había escrito tantos años atrás. Por primera vez, se permitió sonreír. Esa noche, cuando Lucía se retiró a su habitación, escuchó desde el pasillo un sonido que le detuvo el corazón, el piano. No era ella quien tocaba esta vez. Era Ernesto. Las notas, aunque débiles y temblorosas, llenaban la casa con una fuerza que ninguna palabra podría describir. La melodía era la misma, pero ahora sonaba completa. El alma de Clara parecía danzar entre las paredes. Lucía se quedó escuchando en silencio, sentada en los escalones,
con lágrimas corriendo sin prisa por sus mejillas. No era tristeza. Era gratitud. La música había vuelto a respirar. El reloj marcó las 9 de la noche. El tic-tac era firme, constante. En ese instante, comprendió que el verdadero milagro no era que Ernesto volviera a tocar, sino que se hubiera permitido escuchar. Los días siguientes fueron diferentes. El anciano comenzó a hablar un poco más. Comentaba cosas pequeñas, el sabor del té, el color del cielo, los recuerdos de su juventud. Lucía lo escuchaba con atención, sin apurarlo. Era como ver florecer algo que se creía marchito. El piano se convirtió en parte de la rutina. Cada tarde, Ernesto se sentaba frente a él durante unos minutos, sin cubrirlo después. El invierno llegó sin aviso. Las mañanas comenzaron a vestirse de neblina, y el lago, que antes era espejo, se volvió un abismo gris donde el mundo parecía suspenderse. Lucía se despertaba cada día antes del amanecer, encendía el fuego y recorría la casa en silencio, como si temiera perturbar algo sagrado. El aire olía a madera húmeda, a tiempo detenido, a memoria. Desde hacía semanas, Ernesto pasaba más tiempo junto al ventanal. Ya no se sentaba frente al piano todas las tardes, pero su mirada permanecía fija en el lago, como si buscara allí algo que todavía no se atrevía a enfrentar. Lucía lo observaba desde la distancia. Sabía que había un secreto esperándolo bajo esas aguas tranquilas. Algo que él aún no se había permitido nombrar. La carta seguía sobre el piano, abierta, con el papel ya arrugado y una esquina quemada por una vela. Nunca mencionó su contenido. Pero desde el día en que la leyó, su silencio había cambiado de forma. Ya no era una prisión, sino una preparación. Como quien toma aire antes de sumergirse. Lucía comprendió que el hombre que había conocido meses atrás, el anciano rígido, dominado por la culpa y el aislamiento, se había ido disolviendo poco a poco. Lo que quedaba ahora era alguien más frágil, pero también más humano. Y aunque nunca se lo dijo, comenzó a admirarlo. No por su pasado, sino por la valentía de seguir respirando cuando el alma está llena de grietas. Esa mañana, el viento soplaba con fuerza. Las ramas golpeaban los cristales y el cielo se teñía de un gris espeso. Lucía estaba preparando el desayuno cuando escuchó un sonido diferente, la puerta principal abriéndose. No era común que Ernesto saliera solo. El frío era intenso y su salud frágil. Dejó la tetera sobre la mesa y corrió hacia la entrada. El anciano caminaba hacia el lago, con paso lento, pero decidido. Llevaba el abrigo gris que casi nunca usaba y el bastón en la mano. Lucía lo llamó, pero el viento se llevó su voz. Entendió entonces que no debía detenerlo. A veces, el alma necesita enfrentarse sola a sus fantasmas. Lo siguió a cierta distancia, pisando con cuidado sobre las hojas mojadas. El aire cortaba la piel, y el silencio era tan profundo que solo se oía el rumor del agua moviéndose apenas. El lago parecía esperarlo. Una superficie inmóvil, casi solemne, como si guardara un secreto entre sus aguas oscuras. Ernesto se detuvo al borde del muelle. Su figura se reflejaba en el agua, temblorosa, dividida en dos. Lucía lo observó sin acercarse. El anciano alzó la vista al cielo y permaneció quieto durante largo rato. No hacía falta oírlo para entender que hablaba con alguien que ya no estaba. Entonces, todo cobró sentido. La carta, el reloj detenido, la melodía inconclusa. Clara no solo había sido su esposa, su amor, también había sido la razón de su culpa más profunda. El accidente del lago no había sido un simple suceso trágico. Había ocurrido allí mismo, en ese muelle donde ahora se encontraba. Lucía comprendió que aquel hombre había regresado cada día de su vida al lugar donde perdió a quien amaba. No para recordar, sino para castigarse. El viento arreció. El agua golpeó suavemente la orilla. Y de pronto, Ernesto dejó caer el bastón. El sonido fue seco, desgarrador. Lucía contuvo el aliento. El anciano se arrodilló con dificultad, apoyando las manos sobre las tablas húmedas del muelle. El lago parecía inclinarse hacia él. Durante un instante, Lucía sintió miedo. No por su cuerpo, sino por su alma. Temió que el hombre decidiera seguir a su esposa hasta el fondo del silencio. Pero no lo hizo. Permaneció allí, inmóvil, con los ojos cerrados, mientras el viento agitaba su abrigo. Y entonces, algo cambió. El sonido del reloj, aquel que había vuelto a andar semanas atrás, se coló en su mente. El tic-tac se mezcló con el rumor del agua, recordándole que el tiempo no se detiene, que la vida continúa incluso después del naufragio.
Lucía dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus pies, y Ernesto abrió los ojos. No la miró. Simplemente extendió una mano hacia el agua, como si quisiera tocar la superficie sin romperla. Las lágrimas comenzaron a caerle despacio, confundidas con la lluvia que ahora empezaba a caer. No lloraba de dolor, sino de liberación. Era el llanto de quien, por fin, deja de resistirse. Lucía se acercó sin decir palabra y colocó su abrigo sobre los hombros del anciano. Él no se movió, pero su respiración se volvió más profunda, más tranquila. El lago seguía inmóvil, pero algo en el ambiente se había transformado. Era como si el aire se hubiera limpiado, como si el peso de todos esos años hubiera comenzado a disiparse. Cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes, un rayo de luz se reflejó sobre el agua. Lucía lo vio sonreír. No era una sonrisa amplia, sino apenas un gesto, un temblor en los labios. Pero en ese gesto cabía todo: el perdón, el amor, la despedida. De regreso a la casa, Ernesto caminó más erguido. Cada paso era lento, pero firme. En su rostro había serenidad. Lucía comprendió que algo dentro de él había vuelto a su lugar. No era un milagro repentino, sino una reconciliación larga, gestada en silencio. Esa noche, el salón volvió a iluminarse con la luz del fuego. El piano seguía allí, descubierto, esperando. Ernesto se sentó frente a él y, con manos temblorosas, comenzó a tocar. No la misma melodía de antes, sino una nueva. Suave, tierna, con la calma de quien ya no busca probar nada. Lucía escuchó desde la cocina, sin atreverse a interrumpir. Esa música no era para los vivos ni para los muertos, era para ambos. Un puente entre la memoria y el presente. El reloj marcó las 10:10. El fuego crepitaba. Y el alma de la casa parecía suspirar. Días después, Lucía lo encontró en el estudio, sentado junto al retrato de Clara. Tenía la carta abierta entre las manos y una flor nueva, recién cortada del jardín, sobre la mesa. El sobre ya no era un objeto de culpa, sino un símbolo de despedida. Lo observó en silencio. Su respiración era lenta, pausada, pero llena de paz. Esa noche, la luna se reflejó en el lago con una claridad que no se veía desde hacía años. El agua, ahora en calma, parecía devolverle a la casa una nueva vida. Lucía apagó las luces, subió a su habitación y, antes de dormir, pensó en lo que había presenciado. No era solo la historia de un hombre que había perdido a su esposa. Era la historia de todos aquellos que cargan culpas ajenas, que viven presos del hubiera sido y del miedo a seguir viviendo sin el amor que los sostuvo. Y también era la suya. Porque, sin saberlo, ella también se había estado castigando por los años que perdió cuidando a otros y olvidándose de sí misma. Pero ahora entendía. A veces, cuidar de alguien roto te enseña a mirarte sin desprecio. A veces, salvar a otro es la forma más profunda de salvarte tú. Al amanecer, el sonido del piano volvió a llenar la casa. Lucía sonrió desde la cocina, creyendo que Ernesto estaba practicando. Pero cuando llegó al salón, lo encontró dormido sobre el teclado, con la cabeza apoyada suavemente entre las teclas. El fuego se había apagado y el reloj marcaba las 6:33. El silencio era absoluto, pero no triste. Había paz. Una paz que no dolía, una paz que envolvía todo. El anciano había partido como había vivido sus últimos días, en silencio, frente al piano, con el alma reconciliada. Lucía no lloró. No en ese momento. Solo tomó su mano y la sostuvo con ternura, sabiendo que no había nada que lamentar. Afuera, el lago amanecía tranquilo. El agua reflejaba la primera luz del día, y por un instante, Lucía juró ver una figura blanca sobre la orilla. Los días que siguieron fueron lentos, suaves, como si la casa entera respirara en otro ritmo. El invierno se fue diluyendo poco a poco, y con la llegada de marzo, el aire comenzó a oler a tierra nueva. Lucía seguía levantándose temprano, como lo había hecho siempre, pero ahora cada gesto tenía un sentido distinto. Ya no era la cuidadora de un anciano enfermo, sino la guardiana de su historia. El piano permanecía en el mismo lugar, cubierto solo por una fina capa de polvo. No volvió a sonar. Lucía lo mantenía limpio, con el respeto de quien cuida un altar. Sobre la superficie descansaba una sola cosa, la partitura de Canción para Clara, abierta justo en la última nota. Era como si el alma de Ernesto aún habitara entre esas líneas. La casa del lago había quedado en silencio, pero un silencio que ya no dolía. Un silencio lleno, cálido, que acompañaba en lugar de oprimir.
El reloj seguía andando, marcando con precisión cada segundo, como si quisiera recordar que el tiempo, después de todo, había aprendido a moverse otra vez. Lucía se ocupó de los trámites, del entierro, de los papeles. No tenía familia cercana, así que nadie discutió cuando el testamento reveló lo inesperado: Ernesto le había dejado la casa. No por compasión, sino por gratitud. En una nota escrita a mano, apenas unas líneas, él había dejado una frase que bastaba para explicarlo todo. ¿A quién devolvió la música a mi alma? Dejo el hogar donde aprendí a escuchar. Lucía no supo qué sentir al leerlo. Lloró, sí, pero no de tristeza. Eran lágrimas de esas que limpian, que no duelen. Se quedó allí largo rato, frente a la ventana, observando el lago. El agua reflejaba el cielo con la serenidad de quien ya ha visto pasar todas las tormentas. Los meses transcurrieron tranquilos. Lucía decidió quedarse. Poco a poco, fue transformando la casa. Abrió las ventanas que llevaban años cerradas, pintó las paredes con tonos claros, plantó flores nuevas alrededor del camino que llevaba al muelle. Cada rincón comenzó a llenarse de vida. No era una restauración, sino una resurrección. Las vecinas del pueblo, que siempre habían hablado en susurros sobre la casa del músico, comenzaron a acercarse con curiosidad. Una mañana, Lucía organizó algo sencillo: un té al atardecer. Encendió el fuego, horneó pan dulce y puso en el tocadiscos un viejo disco de vinilo que había encontrado entre las cosas de Ernesto. La música se mezcló con el aroma del café, y las mujeres que antes evitaban esa casa salieron de allí con los ojos brillantes. Desde ese día, comenzó a recibir visitas frecuentes. Viudas, madres solas, mujeres cansadas de una vida que las había hecho invisibles. Lucía no daba consejos. Solo las escuchaba. Y mientras ellas hablaban, el tic-tac del reloj marcaba el ritmo de cada historia. Poco a poco, la casa del lago se convirtió en un refugio. Nadie lo planeó. Simplemente ocurrió. Una mujer llegaba llorando, otra traía flores, otra pedía quedarse un par de días para descansar. Lucía las acogía a todas, con la misma serenidad con que había acogido al silencio de Ernesto. No necesitaba palabras. Había aprendido que el alma sana cuando se siente mirada sin juicio. Una noche de primavera, mientras todas dormían, Lucía bajó al salón. Encendió una vela y se sentó frente al piano. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro la empujaba. El reloj marcaba las 2:14. El fuego crepitaba suavemente. Apoyó los dedos sobre las teclas y respiró hondo. Por un momento, dudó. Pensó en Ernesto, en Clara, en el lago, en los días de silencio, en la primera nota que había osado tocar. Y entonces, sin planearlo, la música volvió a nacer. No era la melodía de Clara ni las notas temblorosas de Ernesto. Era otra cosa. Una mezcla de ambas. Un hilo de sonido que unía el pasado y el presente, el dolor y la esperanza. Lucía cerró los ojos y tocó. Cada nota era un recuerdo. Cada acorde, un suspiro que se convertía en fuerza. Y mientras tocaba, algo increíble ocurrió. Las otras mujeres comenzaron a salir de sus habitaciones, una a una, atraídas por aquella música suave que flotaba en el aire. Nadie habló. Solo se acercaron y se sentaron alrededor del piano, en silencio, con las manos juntas, con los ojos humedecidos. La melodía creció, se expandió por la casa, subió por las escaleras, cruzó las paredes y llegó hasta el lago. Afuera, el agua comenzó a temblar suavemente, como si también escuchara. El viento movió las cortinas y la llama de la vela titiló. Y justo en ese instante, el reloj, que nunca se había detenido desde aquella noche, marcó con fuerza una hora nueva, las 3 de la madrugada. El sonido del reloj resonó como una afirmación. El tiempo estaba vivo. La vida también. Cuando terminó de tocar, Lucía abrió los ojos. Las mujeres la miraban en silencio, algunas llorando, otras sonriendo. No hacía falta decir nada. Sabían que algo sagrado había ocurrido allí. Una energía cálida llenaba el salón, un consuelo imposible de explicar con palabras. Desde aquella noche, el piano volvió a sonar cada semana. No como espectáculo, sino como ritual. Las mujeres del pueblo comenzaron a reunirse en esa casa, a compartir música, silencios y memorias. Algunas llevaban flores, otras traían cartas que nunca se habían atrevido a enviar. Lucía las colocaba sobre el piano, y después de cada encuentro, dejaba que el viento entrara por las ventanas abiertas y se llevara las palabras escritas, como si el lago supiera qué hacer con ellas. Con el tiempo,
la casa del lago se llenó de vida. No de lujo ni de ruido, sino de presencia. Allí nadie hablaba de pérdidas, sino de lo que aún quedaba. El reloj, infatigable, seguía marcando el pulso de cada historia. Cada vez que una mujer recuperaba la esperanza, parecía latir con más fuerza. Un año después de la muerte de Ernesto, Lucía decidió organizar una ceremonia al amanecer. Colocó sobre el muelle un pequeño altar con flores, una vela y la partitura original de Canción para Clara. Las mujeres la acompañaron, todas vestidas de blanco, con los pies descalzos sobre la madera húmeda. El lago estaba sereno, y el aire, tibio. Cuando el sol comenzó a asomarse, Lucía tomó la partitura entre las manos y la dejó flotar sobre el agua. Las páginas se abrieron suavemente, como si fueran alas. El reflejo dorado del amanecer iluminó los rostros de todas. Algunas lloraron. Otras simplemente cerraron los ojos. Lucía sonrió. No era una despedida, sino un comienzo. Porque comprendió que las historias no terminan cuando alguien muere, sino cuando se deja de contar lo que su vida significó. El viento se llevó la hoja, el agua la recibió y el sol la convirtió en brillo. El lago, una vez más, guardó silencio. Pero ya no era un silencio de pérdida. Era un silencio de gratitud. Lucía regresó a la casa y se sentó frente al reloj. El sonido del tic-tac era constante, firme, como un corazón que late sin prisa. Apoyó la cabeza sobre el respaldo del sillón y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Cerró los ojos y pensó en Ernesto. En Clara. En todos los silencios compartidos, en todas las notas que habían llenado la soledad. Y entendió que el verdadero legado no era la casa, ni el piano, ni siquiera la música. Era el valor de mirar al pasado sin quedarse atrapada en él. Cuando el reloj marcó las 7:16, la misma hora en que todo comenzó, una ráfaga de viento abrió las ventanas. Las cortinas se elevaron como alas, y la luz del amanecer bañó el piano con un brillo dorado. Lucía sonrió sin abrir los ojos. Era como si alguien le dijera, en un lenguaje invisible, ya puedes descansar.